¿Cuántos podemos decir gloria al Padre? ¿Cuántos podemos decir gloria al Hijo? ¿Cuántos podemos decir te bendecimos, Espíritu Santo? Te bendecimos, Espíritu Santo. Queridos, la casa de Dios es un lugar de milagro, una puerta del cielo. Y es el lugar donde tú recibes, donde tu familia recibe. Quizás no lo creas, pero venir sí hace la diferencia. La reunión de oración con los hermanos hace la diferencia. Y un día cuando estemos en el cielo, el Señor te va a decir, o quizás tu ángel guardián, cuántas bendiciones te dio en estos tiempos de oración. Cómo tus hijos han llegado allá en este tiempo difícil, cómo las oraciones les han sostenido. Quiero darle la bienvenida especial a cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por venir. Gracias por venir. A nuestros pastores de la conferencia le damos una bienvenida. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Los tenemos acá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Pastor Rijo, ¿dónde está? ¿Salió? Oh, bueno, salió el Pastor Rijo. Saludos para el Pastor Borbón. Fue pastor de nuestra iglesia en Ola hace unos años atrás. Pastor, aquí todavía está la semilla que sembró. Gracias por ese trabajo. Pastor Rodríguez, gracias por la semilla que sembró. Que Dios te bendiga. Qué lindo, qué lindo. Gracias por su ministerio. Acá de esposa de pastor. Gracias por lo que hacen por nosotros. Soportarnos, ayudarnos. ¿Verdad, pastor? Gracias por estar aquí con nosotros. Queridos, antes de comenzar la palabra de Dios, quisiera que escucháramos una vez más una parte especial. CJ, come on please. CJ estuvo ayer con nosotros y wow, Dios le ha usado poderosamente. Él va a comenzar a estudiar teología. Sorry, I know you will learn Spanish and you will understand me. Sorry, my English is, still growing. But thank you for being here in Ola Church. This is your family. Can we say hello, welcome? Thank you, CJ. You can start your ministry here. Welcome to Oakwood and welcome to Ola Church. This is your time. God bless.
faith shall be sight. The clouds be rolled back as the scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. And so it is well with my soul. It is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Praise the Lord. Gloria a Cristo. Thank you, DJ. Oh, Lord, el Señor es bueno, querido. El Señor te ama y aquí venimos a adorarle, a gozarnos. Quizás tu semana ha sido difícil, pero este es el día del Señor. El día que el Señor hizo para estar contigo y nosotros con el Padre. Te invito a que podamos inclinar el rostro y ahora sí pedir la bendición de Dios por su palabra. Señor Jesús, ahora queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables a todos los que estamos aquí. Querido Señor, después de haberte alabado, de nuestro corazón haberse regocijado en tu nombre, Señor, danos un mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, saludo también a todos los amigos que están conectados. No veo el nombre de ustedes, pero saludos a cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios. Quiero saludar también a mi papá que está conectado, me está mirando. Hace algunos años ya no le veo, pero hoy les honramos a nuestros padres. Yo quiero honrarte, papá, aunque no estemos juntos a la distancia, también te honro, igual que a cada uno de ustedes, nuestros padres, acá en la iglesia. Es un tiempo para festejar la paternidad. La última vez que prediqué, les di el concepto de lo que era para mí ministerio. Le dije que me gustaba manejar y me gustan esos viajes que hacemos con los chicos, con Primero Dios, esos viajes misioneros, que llevan una preparación a veces cuando son largos. Y le dije que para mí el ministerio era manejar. Estamos de camino a casa, a la Canaán celestial. Y es mi misión que cada uno de ustedes llegue. Y llegue conmigo en el carro, en el bus que el Señor nos ha dado. Este es un pequeño rebaño. Y todos juntos vamos a llegar. Y quizás el chofer, la idea del chofer suele ser egoísta. No es mi pensamiento porque todos colaboramos en este camino de vuelta a casa. Y parte de esa misión es que ninguno se quede. ¿Se imaginan que cuando estamos por ahí se me quede algún chico? Yo los cuento. A veces cuando son muchos los cuento. Me falta uno. Solo por el número. Y queridos, es nuestra misión de que todos lleguemos a casa. El Señor Jesús viene y viene pronto. Pero si no estamos para cuando venga, anyway, cuando nos alcance la muerte, el momento que sea, que también estemos listos. Y esa es mi misión. Que si nos sorprenden algún día de la semana, querido, tú estés listo para ir a casa. Y es mi oración cada día. Estamos haciendo un programa de oración con los ancianos. Pronto lo vamos a desarrollar acá. Estamos orando por cada uno de ustedes. Si Jesús viene hoy, si viene mañana, o si la muerte nos sorprende hoy o mañana, no importa, queremos estar listos. Y esa es nuestra misión. Y en base a eso, teniendo esto como base, cada mensaje que prediquemos desde acá pasará directo al Calvario y del Calvario al cielo. Si ese no es el tema, y el tema redunda aquí en esta tierra y en cosas que al final no nos llevan de vuelta a casa, por favor les pido sinceramente que me perdonen, porque no es mi intención. Mi intención es que vayamos a casa. Así que no sé cómo estás en este viaje de la vida, no sé cómo te encuentras o dónde estás, pero te invito a que te unas a esta familia que a veces no es perfecta, a veces pues ni yo siendo el pastor pues la hago bien del todo,
pero una familia que va a casa. Y así como el arca, ese barco que quizás no tenía las proporciones y realmente adentro había un poco de peste, pero fue el único instrumento que Dios usó para salvar a la raza humana, pues esta iglesia que Dios usa, que no es perfecta, pero es su instrumento para que tú, tu familia y tus hijos puedan estar en casa. Y de eso se trata la palabra que predicaremos el día de hoy. Las cosas perdidas que son encontradas. Hoy celebramos el Día del Padre, el Padre. Jared, sorry man, I would like to do this sermon in English. English is not my first language, but our sermon today is about our Father. We celebrate the Lord is our Father. And today is the day, Father Day. And thank you for being here. For being here with this family. I know we speak Spanish. I don't know how you do to understand everything around, but thank you because you are here. Thank you for all of you when Spanish is not your first language and you hear. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Thank you for being here. Thank you, every one of you. Dicho esto, entonces ahora sí comenzamos. Y quiero comenzar con una historia que me recuerda a mi niñez, uno de los momentos de más aprieto de mi vida. No sé cuántos de ustedes han perdido algo. Pastor Wilfredo, gracias por estar acá. Admiro tu ministerio y tu familia y te queremos mucho. No sé si alguna vez perdiste algo, Jonathan. Algo importante, algo de valor. Y te dio un buen dolor de cabeza porque quizás ese algo no era tuyo. ¿Has perdido algo de alguien más? Nosotros a veces en Cuba, que hay tanta escasez, no tomábamos nada prestado porque si se te rompía o si te perdía, sabías que no ibas a encontrarlo en más ningún lugar. Ibas a tener un gran problema con la persona que te lo prestó. Y quizás no en Cuba, pero si usted le pierde algo a alguien, donde quiera que esté, usted se mete en problemas. Y es muy tedioso tener que dar la cara, como decimos nosotros, y explicarle a alguien que se te perdió algo. Saben, yo cuando era chico perdí una de las cosas que recuerdo que perdí, o de las tantas que perdí, pero las que más recuerdo, fue una memoria de escuchar música. Y usted dirá, ¿qué es lo que es una memoria de escuchar música? Bueno, la memoria de escuchar música, ¿cómo le dices en inglés una memoria de escuchar música? ¿Cómo? MP3 player. Un MP3 player. Lo perdí. Ahí voy creciendo, Penélope. Trying, Angelito. Ahí voy. Y ¿sabes qué? Esta memoria le había costado $30 a mi papá. $30 en Cuba, en aquel momento era el salario de 3 meses. Y mi papá había ahorrado mucho para tener esta memoria. Y mi papá era una persona, o es una persona que cuida mucho las cosas, porque quizás sabe el sacrificio que les ha costado. Y me enseñó desde niño a cuidar las cosas, porque las cosas cuestan dinero. Y costaban su trabajo, y a veces trabajaba y apenas alcanzaba para la comida. Y lograr tener una memoria, eso era algo, yo había orado porque yo quería tener una memoria donde pudiera escuchar música. Y después de muchos años, conseguí esa memoria. Y después, como 2 semanas o 3 de tenerla, perdí la memoria que mi papá me había dado, el MP3 player. Ahí voy. Mi papá no había llegado a casa. Yo había estado en un viaje y él me había dicho, no lleves la memoria al viaje, la puedes perder. Pero como somos los hijos, yo agarré y la llevé. ¿Y qué le pasó? La perdí. Y cuando llegué a casa, los piecitos me temblaban. Usted sabe cómo somos los hijos en los países hispanos, respetamos mucho a los papás. Yo no me voy a decir respetamos. Y yo realmente no sabía cómo decirle. Le dije a mi mamá que estaba en casa y mi mamá se preocupó. Pero me dijo, no te preocupes, es algo material. Pero ese no te preocupes a mí no me convenció. Déjame decirte que me dio vómito, me dio diarrea. Los nervios me pusieron mal.
Porque mi papá llegaba a las 5 de la tarde y yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir cuando llegue a mi papá? Me enfermé literalmente ese día por cómo le iba a decir que había perdido la memoria que le había costado tanto. Yo recuerdo que cuando él llegó yo solo empecé a llorar. Y mi papá, yo no sé cómo son los padres, pero él imaginó que algo pasaba. Y mi mamá, pues por atrás, usted sabe, le hace las señas esas que hacen las madres. La memoria. No le digas nada. La memoria. No te preocupes, mijo. Es algo material. Cuando él me dijo, no te preocupes, es algo material, yo sentí que me vino el alma al cuerpo. Porque yo esperaba un regaño. Te lo dije. Tenía todo el derecho de decirme, te lo dije, lo perdiste, te lo dije, no la llevaras. La perdiste. ¿Por qué me desobedeciste? Y ahora perdiste lo que nos costó tanto trabajo. ¿Sabes que no voy a volver a poder tener una? Quizás él. Pero él no me dijo nada de eso. Él simplemente me dijo, no te preocupes, mijo. Es algo material. Nunca lo olvidé. No por eso dejé de ser, ahora me hice más despreocupado, ahora perdí más cosas. No, simplemente aprecié demasiado el amor del Padre, el amor de mi papá. ¿Saben? Dios puso a los padres para que representaran su carácter ante los hijos. ¿Por qué Dios no se llama madre? ¿No te lo has preguntado? ¿Acaso Dios es hombre? ¿Será Dios hombre? ¿Cómo se llama Dios? ¿Te has preguntado cuál es el verdadero nombre de Dios? Porque en la Biblia encuentro más de 20 nombres para nombrar a Dios. ¿Cómo llamas a Dios cuando oras? ¿Cómo le dices, Giselle, cuando oras? ¿Cómo te refieres a Dios? Padre, Padre Celestial. No sé cuándo oras, cómo llamas a Dios en esa relación personal que tienes con Él. ¿Sabes? Nuestro enemigo, el enemigo de las almas, trató desde el principio, desde que cayó del cielo, o aún estando allá, de manchar el nombre de Dios. Quiso poner en el trono de Dios su trono, le quiso dar un golpe de estado a Dios. Quiso ser igual a Dios. Y déjame decirte que al Padre nadie lo iguala. Oh, no, querido. La paternidad Dios no la comparte. ¿Será que alguno de ustedes dejaría que otro hombre venga a la casa y se haga padre de sus hijos? ¿Y se haga padre ahí en la cama con su esposa? Querido, eso nunca lo vamos a permitir. Eso es una falta de respeto. Y sí, queridos niños, Satanás le faltó el respeto a Dios. Queriendo tomar el lugar de Dios, queriendo tomar el lugar de Padre, yo le hubiera arrancado la cabeza en ese mismo momento. Ay, perdónenme, yo sigo en transformación. Sí. Pero el Padre tuvo algo de misericordia, o tuvo misericordia porque Él es misericordioso. Pero ¿sabes qué? Satanás no paró allí. Satanás fue a mentirle ahora a los ángeles del carácter de Dios. La tercera parte de los ángeles del cielo creyó la mentira de Satanás. El problema no terminó allí. Satanás fue expulsado, pero no quedó allí la rebelión. Ahora pasó la rebelión a la tierra. Y vino a nuestros primeros padres en el huerto de Edén a hablarle mentiras del carácter de Dios. Y nuestros primeros padres las creyeron. Y por eso estamos como estamos. Hay como la gente en Cuba le creyó a Fidel, de que iba a todo ser bueno, de que sí, de que iba a haber abundancia para todos, que todos iban a ser igualmente pobres y miserables. Eso, así mismo. Ay, perdónenme, no quiero hablar de política, pero para mí es que es muy parecido el papel. ¿Verdad que sí, José? Es muy parecido el papel. Y entonces, nuestros primeros padres cayeron. Pero la raza humana le siguió creyendo la mentira al diablo. Y aún escritores bíblicos, y en la Biblia encontramos esta mancha que Satanás puso del carácter de Dios. Muchos escritores bíblicos no tenían ni siquiera la conciencia de realmente el carácter del Padre. Simplemente creían que todo lo bueno, pero también lo malo venía de Dios. Y vieron a Dios como un Dios tirano.
Quizás muchos de nosotros no tuvimos el padre que realmente deseamos. Quizás muchos de nosotros ni siquiera tuvimos el calor de un padre. Muchos de nosotros venimos traumados de una paternidad deficiente, de alguien que tenía que estar allí y nos abandonó, nos dejó solo, y por eso tenemos mamá que son mamá y papá. Y ese, querido, no es el plan de Dios. Nunca lo fue, nunca estuvo en la voluntad de Dios que esto te sucediera. Pero tristemente muchas veces nosotros hemos mirado a Dios como esos padres terrenales que quizás no lograron vivir a la altura de lo que Dios deseaba de ellos. Y muchos escritores bíblicos en el Antiguo Testamento tampoco comprendieron muy bien el carácter del Padre. Y es por eso, escúchame, y es por eso que el Padre decidió venir a la tierra, enviar a Cristo. ¿Sabes? El Padre podía haberse presentado como el Dios omnipresente, omnipotente, como escoger cualquier nombre, pero escogió un nombre relacional. ¿Y es que acaso Dios es Padre? ¿Engendró Dios a alguien? Él es nuestro creador. ¿Sabes? En el primer versículo de la Biblia dice que Dios es Padre. Él se presenta como Padre, como un Dios relacional. Dice el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el hebreo: Bereshit bara Elohim hachamayin. Bereshit, la palabra que usa para crear, puede ser usada como crear, pero uno de sus significados también es criar. Y a mí me gusta más criar, porque Dios no es un ser que crea y punto, porque muchos creen en esas teorías, si no me equivoco, deístas, que Dios crea y deja a la criatura e interviene en algunos momentos de la historia. Pero el versículo 1 de la Biblia comienza diciendo que Él crea y cría. Dios no abandona a su criatura. Como un padre la forma, pero está con ella. Dios nunca te abandona. Pero Satanás empieza poniendo esa cizaña, haciéndote creer que cuando incluso te portas mal, Dios te abandona. Querido, eso es una mentira del diablo. Dios también presenta a Emmanuel, un Dios personal, un Dios contigo, un Dios conmigo, pero no dice que Emmanuel es Emmanuel cuando hacemos la voluntad de Dios o cuando nos portamos bien. No hay nada que tú puedas hacer en la vida que puedas ir a un lugar tan lejos donde Dios no esté contigo, donde Dios no te vea. Nosotros somos los que decidimos apartar a Dios de nosotros. Pero aunque lo apartemos, aunque sigamos nuestra propia concupiscencia natural, aunque le demos la oportunidad al diablo, al padre de mentiras, de que nos adopte como hijos de pecado, Dios siempre será nuestro Padre. Nosotros nunca seremos hijos del diablo, porque Manuel es Dios contigo, Dios conmigo en cualquier circunstancia de la vida. No hay pecador tan pervertido, tan sucio, que no pueda recibir la promesa de Manuel. No hay hijo tan depravado que pueda recibir la presencia del Padre y ser restaurado. Y sabes, en Juan 1:8, Jesús dijo que a Dios, que al Padre nadie lo vio jamás. Solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le da a conocer a Dios? Jesús. Jesús vino personalmente a esta tierra para desenmascarar la mentira del diablo. Para que los hombres no hicieran como los ángeles de antaño que le creyeron la mentira al diablo. Para que tú y yo no creamos esa mentira y tengamos la completa seguridad de que Él nos ama. Es decir, que cada mensaje que encuentres en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando la abras, llévalo a Cristo. Piensa que Cristo haría en ese lugar, porque Dios va a hacer lo que haría Cristo, porque Cristo dijo que Él es el exegetador. Ay, Dios, se me va el hebreo, el griego. Exégesato, Angelito. Exégesato del Padre. Nosotros los teólogos hacemos exégesis. Sacamos del texto de la Biblia para entender mejor el significado bíblico. Y viene de la raíz hebrea exergomai. Y esto no es nada más y nada menos que mostrar. Y para poder entender el texto bíblico, hacemos un exégesis que nos muestre qué realmente es lo que quiere decir la Biblia en el contexto.
Y Jesús hizo lo mismo con Dios. Él vino a mostrarnos a nosotros quién es realmente Dios, para que no malinterpretemos el carácter del Padre. Y vino a mostrarnos los principios del reino de los cielos, y lo mostró en parábolas. Porque Él nos habla también como a hijos pequeños. Esa es una de las virtudes del Padre, que nos habla como a nenés pequeñito. Y hay 3 parábolas en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, hay 3 parábolas de cosas perdidas. Jesús, un día común y corriente, imagínatelo entrando al templo. ¿Te imaginas andando con el maestro, escuchándolo de sus labios? Pues el Espíritu Santo nos los va a mostrar en esta hora. En Lucas 15, Jesús narra de que los fariseos acusaban a Jesús de comer con pecadores, creyéndose ellos la parte más santa de la sociedad. Y Jesús les mostró a esos religiosos de antaño los principios de su reino, del reino de los cielos, de ese reino que Él había venido a predicar, a mostrar, y del reino de la eternidad. Y la primera parábola que le habló, ¿cuál fue? Bueno, el reino de los cielos, ¿a qué lo vamos a hacer semejante? Bueno, el reino de los cielos es como, como un rebaño. Como un rebaño donde hay 100 ovejas. Y un día, una ovejita sale del redil. Y se va y corre, y corre, y corre, y corre, corre por la vida. Hasta que la vida la golpea. Hasta que la vida la cansa. Hasta que la vida le quiebra una patita. Hasta que finalmente cae por un barranco. Y estando ahí en el barranco comienza a balir. ¿Cómo hacen las ovejas? A berrear, vamos a decirle berrear. A llorar, a gritar. Y el buen pastor, sabiendo que su oveja se extravió, salió a buscarla. Y en el momento que la oveja gritó, ahí estaba el pastor para salvarla. Y presenta a Dios como ese pastor que va a buscar esa oveja perdida. La raza humana se le había perdido a Dios de la familia celestial. Se le había ido con una paternidad falsa, siendo adoptados por un padre falso, el diablo. Y el buen pastor necesitó ir ahí a ese barranco, dejar las 99 para ir ahí, para pasar noches de frío, días de calor en los desiertos, hasta encontrar esa oveja que se había perdido. Y cuando la encontró, la tomó en sus hombros y la llevó felizmente al redil. Y dijo que había mucho gozo por aquella oveja que estaba perdida y que había sido encontrada. Y así le presentó tan simple, en una historia para niños, a estos religiosos de la época, el plan de salvación. Porque el plan de salvación es simple. La Biblia es simple, nosotros los seres humanos la complicamos. Siguió diciendo Jesús, no terminó allí. El maestro continúa. Y todos se quedan callados escuchando la sabiduría del maestro. Pecadores y pecadores religiosos. Sigue diciendo el maestro, había una mujer que tenía dracmas. Creo que eran 10 dracmas. No lo voy a leer por amor al tiempo. Y una dracma se le perdió, ¿dónde? En su casa. En la casa. Pero esta mujer buscó y buscó, revisó los muebles, desempolvó de abajo de los muebles y todo aquel polvo que hacía tiempo no pasaba. Bueno, la mujer ahí pasó con la escobita buscando, sacó la churre, no encontró entre la churre, siguió, hasta que finalmente encontró la dracma perdida. Cosas perdidas, Penélope, que son encontradas. Y luego viene la reina de las parábolas lucanas, la parábola más larga de la Biblia. Nosotros la encontramos en nuestras Biblias, o quizás la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Algún subtítulo que alguien le puso. En el original no hay un subtítulo. Quizás alguien entendió que bueno, era del hijo pródigo. Pero déjame decirte que nada más lejos de la realidad que una parábola de un hijo pródigo. Realmente, ¿cuántos hijos son? Y un padre. Entonces esta parábola no nos habla de un hijo solamente, sino de 2 hijos y un padre. Un hijo
perdido fuera de casa y un hijo perdido dentro de casa. Así como las dos parábolas que introdujeron, hay dos parábolas que introducen esta. La primera y la segunda parábola son las bases donde Cristo construye la más majestuosa de las parábolas. Algo que se perdió fuera de casa y algo que se perdió dentro de casa. Y un padre amoroso capaz de encontrar esas dos cosas perdidas. Le invito a que podamos leerla porque es la palabra de Dios que nos habla. En el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas comienza diciendo Jesús. También les dijo, un hombre tenía ¿cuántos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Comienza hablando de un chico aparentemente que estaba cansado de la casa del padre. Había un hijo en casa que le parecía quizás rutinario, que quizás no estaba de acuerdo en la manera que el padre gobernaba la casa. Queridos padres que están acá, la primera lección que el Señor te da y la primera promesa que te regala, muchas veces vas a ser malinterpretado por tus hijos, muchas veces vas a ser malinterpretado por la gente de tu hogar, por la gente que tú proteges, por ese nene que tanto alimentaste, que tanto cuidaste. Quizás algún día vas a ser malinterpretado. Porque aún el mismo padre que lo hizo perfecto fue malinterpretado. Y a él se le fueron hijos del cielo. Entonces, si algún día en el camino de esta vida tienes que toparte o trabajar con hijos rebeldes, con hijos que no estén de acuerdo contigo, déjame decirte que tampoco estuvieron de acuerdo con Dios. Tú eres un representante de Dios. Y quizás en algún momento de la vida te toque sufrir un poco lo que Dios sufrió. Y así quizás en una de esas historias de la vida que a veces nos suceden, podamos entender un poquito más a Dios y un poquito cuánto más Dios sufre por ti y por mí. Un poco más de cuánto Dios te ama. Este padre tan amoroso no rehusó la herencia a este hijo ingrato. ¡Qué ingrato! ¡Qué impaciente! Estaba deseando que el padre se muriera para tomar los bienes del padre. Pero en la sabiduría de nuestros padres, en ese amor grande y en ese amor que representa este padre, ese amor de Dios, no le negó los bienes. Así como Dios no le negó a Satanás salir del cielo, ni al hombre salir del Edén. Porque el principio del amor de Dios no se basa en coacción, se basa en libertad. Que el ser humano, que la criatura pueda tener la libertad aún de morder la mano que le da de comer. Y este es el principio del Padre. No es un Dios tóxico, no es un Dios celoso y no quiere criaturas que sean roboses. No quiere hijos obedientes, quiere hijos amorosos, que decidan estar con Él porque le aman, que decidan hacer lo que hacen por la relación que puedan tener por Él. Y el día que ya no quieran estar con Él, son bienvenidos a intentar una opción diferente, como Dios dejó que el hombre intentara la opción que Él quiso. Querido joven que también me escuchas en esta mañana, quizás las cosas que hacen nuestros padres o queridos niños a veces no nos parece bien. Quizás a veces nos disgustamos con nuestros padres, a veces no le entendemos. O quizás algún joven de acá de la iglesia ha pensado, mira, cuando crezca un poquito más me voy. Quizás no te parece bien la manera en que nosotros acá en la iglesia tenemos nuestros principios o creemos. Déjame decirte que eres bienvenido a probar una opción B. Eres bienvenido a salir al mundo y tratar de encontrar lo que tu corazón está buscando. Eres bienvenido a hacer eso, porque así Dios nos lo enseñó. Pero escucha la parábola antes de tomar la decisión. Sigue diciendo el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo dice que corrió de casa, buscó un lugar muy lejos, donde pudiera hacer lo que quería sin que nadie estuviera ahí diciéndole lo que tenía que hacer o no. Un lugar donde pudiera hacer con su dinero, con el dinero del padre, lo que él quisiera. ¿Sabes? La raza humana, después de haberse ido lejos, tomó el único bien de Dios, ese bien que nos había dado Dios a Cristo Jesús,
y lo mató perdidamente, desperdiciando el bien que Dios nos había dado, el tesoro que Dios le había dado. Y lo desperdició. Pero mira que esto aún no hace que la paciencia del Padre se agote. Dios no dio a la humanidad cuando mató a Cristo. Dios la siguió amando. Y déjame decirte que quizás no lo entiendas porque yo no lo entiendo. Yo hubiera consumido a la tierra entera, pero por eso yo no soy Dios y por eso sigo creciendo. Pero Dios me muestra que no es así. Que Él, a pesar de que la humanidad desperdició su único bien matando a su Hijo, Él continúa amándolos. Y sigue diciendo Jesús, sigue hablando Jesús de los principios de su reino. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oh querido, el pecado un día más tarde o más temprano nos va a pasar un cheque, nos va a pasar la cuenta. Podemos intentar ser felices, jugar con el pecado, jugar a que somos felices, jugar a la casita antes de estar casados. Pero un día el juego a la casita nos va a traer hambre. Un día el juego a la casita nos va a traer destrucción. Un día el juego a la casita nos va a dejar saber cuán miserables somos. Porque no hay nada que podamos hacer fuera de Dios en lo que podamos ser felices, por más que lo intentemos, por más que intentemos nuestra manera. Este muchacho orgulloso que te representa quizás a ti y a mí, era un muchacho que, déjame decirte que era, ¿cómo se llama esto que le dicen al diablo, José, que intenta una y otra vez? Persistente, gracias. Era un muchacho persistente. Así como nosotros a veces persistimos en el pecado, tratando de hacer a nuestra manera la voluntad nuestra, aunque vaya en contra de la de Dios, intentando ser felices. Y este muchacho era persistente. Él, a pesar de que lo perdió todo, pues él siguió aferrado a su rebelión, a su orgullo. Siguió intentando ser feliz como tú y yo a veces intentamos ser felices en nuestras propias opiniones, aunque vayan lejos de las de Dios. Y fíjate, el hambre, miren esto no quiero pasarlo por alto. El muchacho desperdició el dinero, vino hambre, tuvo hambre, pero el hambre no lo hizo regresar a casa. El hambre no nos hace regresar a casa. Los problemas no nos hacen regresar a casa. Los sermones de miedo no nos hacen regresar al Padre. Porque una vez que pasa, todo queda igual. No es predicar que el mundo se va a destruir lo que nos va a dar una consagración con Dios. No es predicar que va a venir un orden mundial, que el Papa, que las bestias, que eso no es lo que nos va a regresar a casa. Y no voy a decir que algo está mal o que algo está bien, pero esto no es lo que nos hace regresar a Dios. Mira lo que sigue diciendo Jesús en esta parábola. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho, a pesar del hambre, ahora se vuelve siervo de alguien y intenta apacentar cerdos a ver si hace algún dinerito, parece. Porque él sigue intentando, es un muchacho que intenta. Pero ahora en el hambre intenta comerse la comida de los puercos. Y nadie ni siquiera la dejaba eso. Eso es lo que hace Satanás. Cuando ya estás bien caído, él te sigue humillando y te sigue aplastando y te sigue torturando. Y déjame decirte que las algarrobas del pecado de este mundo nunca van a llenar. El vacío existencial o lo que tú tengas por dentro, que busques y busques allá afuera, nunca lo vas a intentar. Puedes probarlo, querido. Puedes intentarlo. Pero el principio que Jesús nos dejó en esta parábola es que por más que lo intentemos, el hambre de este muchacho no se fue. Pero aún intentando comerse la porquería del mundo, este muchacho no reacciona y no regresa a casa. No es la comida de puerco, el mal sabor, lo que lo hace reaccionar y regresar a casa. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Diga conmigo, y volviendo en sí. ¿Puedes decirlo? Sí, querido. Hay un día en nuestra vida que nosotros volvemos en sí. Hay un día en nuestra vida que nosotros miramos atrás y vemos que realmente hemos caminado en círculo,
en un círculo de espiral que desciende y cada vez estamos más destruidos, porque el pecado eso es lo único que hace al fin y al cabo, destruirnos. Y un día nos toca volver en sí. Y ojalá ese día no sea un día muy lejano. Ojalá no pierdas la juventud, ojalá no pierdas el vigor intentando una y otra vez en este mundo antes de volver al Padre. Querido Padre, nunca dejes de orar, porque en tus oraciones hay un día que los hijos van a volver en sí. Las oraciones Dios las recoge. Nuestras lágrimas dice que las recoge en su redoma. Cada oración, cada lágrima tuya está delante del trono de Dios. No dejes de orar por tus hijos, porque llega un día que no importa cuán lejos estén en el mundo, no importa la porquería del diablo que se estén comiendo allá entre cerdos, que hay un día que nuestros pequeños vuelven en sí. Pero ¿qué es lo que hace volver a nuestros hijos en sí? ¿Será el hambre? ¿El miedo? ¿La miseria? ¿El abandono de los amigos? ¿Qué es lo que hace volver al muchacho en sí? Díjose aquel ingrato: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oh, querido, recordar un padre misericordioso que podía ser tan misericordioso aún con sus jornaleros. Los jornaleros no pasaban hambre ni trabajo en la casa del padre. Y aquel muchachito recordó el amor del padre. Recordó que en casa tenía un padre misericordioso que sabía que a pesar de que él había sido ingrato, un hijo perdido, aún tenía esperanza de regresar a casa y ser recibido por aquel padre que era misericordioso aún con sus hijos. Por eso, querido, cada profecía que prediquemos, cada mensaje que demos, no importa cuál sea, debe tener como su centro un Padre amoroso. Porque el día que nos toque vagar en este mundo, el día que uno de nosotros caiga en el pecado, sea enredado por Satanás, lo único que nos va a traer de vuelta a casa no es el conocimiento que tuvimos, sino es la relación con un Padre amoroso. Y quiera Dios que esta sea esa iglesia, que podamos presentarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestras visitas, a nuestros amigos, que hay un Padre amoroso que te ama y que te espera en casa con los brazos abiertos, que nunca vas a ser feliz en el mundo, que nunca vas a ser feliz en esta vida, a no ser que sea en casa del Padre. Y quiero a Dios que esta sea la casa del Padre, donde nosotros dignamente podamos representarles con amor, con hechos y también con cada mensaje que prediquemos desde acá. Oh, querido, dice la Biblia, que se dijo este muchacho en su corazón. Versículo 18: me levantaré, iré a mi padre y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, querido, es el amor del Padre lo que nos hace reconocer lo que somos. Es solamente el amor del Padre lo que nos hace vernos como tan pecadores, tan sucios, ir en un arrepentimiento genuino. No es saber que estamos haciendo lo malo, no es el conocimiento, porque conocimiento tenemos y hacemos lo malo. Pero el día que conozcamos ese amor del Padre, habrá un dolor muy grande en nosotros por fallarle y por pecarle. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando reconozcamos que Él es un Dios de amor. Y cuando reconozcamos ese amor del Padre en nuestro corazón, es que en nuestro corazón va a surgir esa metamorfosis, esa metanoia, esa transformación. Porque es solamente el amor del Padre lo que transforma el corazón del pecador, lo que nos transforma de bastardos en hijos. Así como lo hizo con aquel muchacho. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando lo estaba de lejos, lo vio su padre. ¿Sabes? Donde quiera que estés, el Padre tiene los ojos en ti. No importa cuán lejos hayas sido. El Padre tiene sus ojos en ti. Y el día que tú decidas levantarte y regresar a casa, oh querido, el Padre te verá donde quiera que vayas. Porque el Padre tiene sus ojos en ti. Porque el Padre te espera cada día, cada tarde.
No hay un día que Él no espere tu arrepentimiento genuino. No hay un día que el Padre no espere que dejes de jugar a la casita. Que logres mirarlo a Él, que logres mirar su amor y decidas rechazar este mundo. Que decidas rechazar seguir comiendo la comida de cerdos. Y decidas correr a casa a recibir ese abrazo. A perderte en esos brazos abiertos, en ese pecho caluroso. Y es ahí cuando escuchamos el latido del corazón del Padre. Y es que a veces, Vivian, nos hace falta correr al chiquero, porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y cuando lo hemos perdido todo, cuando ya no hay nada más que perder, entonces recordamos ese abrazo del Padre, recordamos al Padre. No como siervo, sino como hijo. Recordar que tenía un padre en casa que, a pesar de que sabía que era un mendigo, un ingrato, le hizo un recibimiento de héroe. Porque eso es lo que tú y yo somos. Pero el Padre en ese amor, sabiendo que somos villanos, nos hace un recibimiento de héroe. El Padre dijo a sus siervos: sacarle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Padre quiere vestirte. No quiere que sigas desnudo en este mundo. Él quiere darte el manto de justicia de Cristo. Eso es lo que mira el Padre. Es a Cristo, es la justicia de Cristo. Porque por más que lo intentemos, nosotros no lo vamos a hacer bien. Si queremos vernos ante Dios bien, solo necesitamos recibir el manto de justicia de Dios. Recibir el anillo de compromiso. Y es por eso que muchos nos bautizamos, públicamente nos comprometemos con Dios. Pero si en las cosas de la vida tú has roto ese compromiso con Dios, hoy es el día del Padre. Hoy es el día del Padre. Hoy es el día en que el Padre te quiere a casa y ha estado mirando por ti. Pero quizás tú has sido no como este hijo, sino como este otro hijo que estaba en casa. Tú has estado aquí, tú quizás no has huido lejos. Siempre has estado en casa. O estás en casa. Pero por cosas de la vida has desconocido quién es el Padre. Ya ni siquiera te acuerdas de quién es el Padre. Porque aún estando acá te has olvidado de cómo es ese tiempo de calidad en la mañana con el Padre. En la tarde antes de dormir. Te has olvidado quizás cómo son esas vigilias de oración. Y ya ni siquiera lo llamas Padre. Porque este hijo, en esta parábola, el segundo de los hijos, cuando vio que su hermano había venido, se enojó y le dijo varias cosas al padre. El padre le pidió que entrara y él le dijo que no iba a entrar a la fiesta. Nunca lo llama padre. No reconoce a este muchacho como su hermano. Le dice al padre: yo nunca te he fallado. Y ya le estaba desobedeciendo. Lo estaba deshonrando. A veces cuando nos perdemos aquí en la casa, creemos que no la sabemos todas. Creemos que somos mejores que los demás. Y olvidamos de esa oración de Cristo donde dice que sean uno, Padre, para que el mundo crea. No vamos a ser hijos hasta que no podamos estar juntos, hasta que logremos amarnos con nuestras diferencias, hasta que logremos reconocer que somos, quiénes somos, y hasta que logremos reconocer a nuestro Padre amante. Esta parábola no dice cómo quedó la historia de este muchacho rebelde. Yo tengo fe en que, como así la dracma que se había perdido en casa fue hallada, este hijo rebelde, desobediente, que quedó en casa, haya aceptado entrar a casa. Así como muchos de nosotros hemos estado algún día en casa perdidos, siguiendo tradiciones, siguiendo reglas, pero lejos del Padre. Querido, hoy es el día del Padre. Hoy es el día de correr a los brazos del Padre. No importa si has estado por muchos años aquí en casa. No importa si te has ido, si has pecado. Hoy es el día que el Padre te llama. ¿Será que vas a animarte? ¿Que vas a dejar de correr?
¿Será que vas a dejar de comer la porquería del diablo, del mundo, para empezar a tener una relación con Dios? ¿Será que vamos a dejar nuestra vida de pecado? Dejar la condición en que nos gusta vivir, aun cuando estamos en casa. Cuando vamos a dejar la filosofía de este mundo para correr al Padre. ¿Sabe? Dios se llama Padre por una sola cosa: porque quiere un hijo, porque quiere una relación contigo. Hoy cuando llegues a casa, felicita a Dios. Dile: felicidades, papá. Hoy quiero volver a tus brazos. Hoy quiero ser hijo. Cuenta la historia, y termino con esta historia, que un muchacho tuvo diferencias con el padre. Un día se cansó de las reglas del padre, quizás de los regaños del padre, del autoritarismo quizás del padre, y lleno de orgullo y rebeldía recogió sus cosas y le dijo: ¿sabes qué? Me voy, no soporto más vivir así. Te voy a demostrar que yo tengo la razón y yo no te necesito, ¿lo sabías? Y ofendió a su anciano padre y se fue a vivir lejos. Pasaron 7 u 8 años, cuenta la historia. Y después de vivir en esta vida, de intentarlo una y otra vez, en su corazón reconoció que se había equivocado. Y a veces nos cuesta años reconocer que nos hemos equivocado. A veces nos cuesta años pedir perdón. A veces nos cuesta años. Pero qué bueno que no importa cuánto tiempo haya pasado, algún día podamos detenernos, volver en sí, como volvió aquel chico de la historia, como volvió aquel pródigo. Y dijo: ¿sabes qué? Yo quiero regresar a casa. Pero sabía que su padre era un hombre recto, un hombre de principios. Y él sabía que él había ofendido a su padre. Y él no sabía si su padre realmente lo había perdonado, porque sabía que tenía un padre, ¿sabe?, un poco enchapado a la antigua. Y dijo: ¿sabes qué? Le voy a mandar una carta a mi padre. Todavía no estábamos en los tiempos del Facebook, del Messenger. Y le envió una carta a su padre y le dijo: padre, quiero volver a la casa. Sé que te ofendí y no sé si aún quieres recibirme, pero voy a regresar a casa. Pero no tendría el valor de ir a casa y ver tu disgusto y ver que peleamos y ver que no me recibes. De ir a mi casa, el lugar donde me crié, entrar por ese portón, ver quizás los animales en el patio y ver tu cara, tu ceño fruncido, que no me aceptas. Si tú me aceptas, yo voy a ir en el tren. Quizás ya conoces la historia. En ese tren que pasa detrás de la casa. Cuando el tren pase por detrás de la casa, yo voy a estar pendiente al almendro. Si tú me has perdonado, por favor, cuelga un pañuelo blanco grande que yo lo pueda ver. Y yo voy a saber que me has perdonado y que puedo regresar a casa. Si no, Padre, yo seguiré de largo y respetaré tu decisión. Llegó el día, él calculó que la carta hubiera llegado y tomó el tren de regreso a casa. Estos trenes largos que quizás se toman más de un día. Y de camino a casa muchas cosas pasaron por su mente: la incertidumbre de haber sido perdonados, la angustia de Jacob de ser perdonado por su hermano y por Dios. Y llegó el día, faltaban horas, faltaban minutos, y cuando ya casi estaban llegando al pueblo, el tren bajó la velocidad y comenzó a pitar. Y ese pito del tren, ese silbido del tren, esas campanas del tren que él desde niño escuchaba, lo pusieron nervioso. Y él no tenía valor para mirar por esa ventana y que no estuviera el pañuelo allí. Las lágrimas le salían porque veía aquel lugar, aquel pueblo donde niño se había criado. Y le dijo al compañero: ¿sabes qué? Y le explicó la situación que estaba viviendo y le dijo: no tengo valor de mirar a mi casa, a la casa donde me crié, y de no ser bienvenido. Mira por favor en la ventana
Y mira mi casa es una así, al final hay un almendro grande, es la única que tiene un almendro. Mira si en ese almendro hay colgado un pañuelo blanco, porque esa es mi señal de que mi padre me acepta de vuelta. Pero no lo sé porque él es duro. Y pasó el tren, llegó el momento y el tren pasaba justo por la casa del muchacho. Y el muchacho con su mano en el rostro, lleno de lágrimas, le pregunta: dime, ¿ves algo? Hay un pañuelo, fíjate bien. Y este desconocido miraba atónito. Oh. Y le dice: mira, no hay un pañuelo. El árbol está lleno de pañuelos, hay cientos de pañuelos y está tu padre con un pañuelo blanco. Tú eres bienvenido a casa. Oh, querido, tú eres bienvenido a casa. Deja de correr donde estés. Deja de huir y déjate encontrar por Dios. Déjate encontrar, déjate abrazar. Abraza hoy al Padre. Dile: Padre, felicidades, hoy es tu día. Gracias por ser mi Padre. Reconócelo como tu Dios. Reconócelo, solo regresa. No intentes dejar una vida de pecado. No intentes luchar contra el mal. Solo corre a los brazos del Padre, porque abrazado a Él, Él vencerá junto a ti, porque Él es el que pelea tus batallas. Esas que tú no lo puedes lograr, esa batalla que tú no puedes vencer. Solo corre al Padre y no sigas perdido. No sigas perdido en casa y mucho menos allá afuera. Como pueblo adventista nos declaramos esperadores de su venida. Pronto estaremos en casa. Hoy es el día del Padre.